Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 63. Después del fracaso en toda la península ibérica del golpe de Estado llevado a cabo a través de una huelga general revolucionaria, liderada fundamentalmente por el Partido Socialista Obrero Español, secundada por el Partido Comunista de España, apoyada también por el Bloque Obrero y Campesino y por algunas agrupaciones menores obreras, pero no por la CNT, que va a ser clave para que precisamente la revolución no triunfe en Barcelona, en Madrid, en Andalucía. Quedan solamente los obreros y mineros de la zona de Asturias, León y Palencia, ya que el Comité Regional de Asturias, León y Palencia habían conformado la Alianza Obrera. Allí sí que la CNT estaba participando y por tanto van a conseguir que haya un triunfo parcial muy importante, ya que el día 9 de octubre, si ustedes recuerdan el vídeo anterior, habíamos dejado a los obreros, campesinos, no tantos en el caso de Asturias, y mineros fundamentalmente, combatiendo en Oviedo, en la propia ciudad, en la propia capital, en las calles principales, en la calle Uría, próximos al Teatro Campoamor, en las zonas próximas al ayuntamiento. Ya habían conquistado el ayuntamiento, consiguen llegar también al Banco de España de la ciudad de Oviedo, tienen sitiado el cuartel donde se refugian los últimos soldados del Regimiento Príncipe número 3, donde se refugian también los funcionarios de la Diputación Provincial, donde las municiones que fueron requisadas, en algunas de las requisas que se llevaron a cabo antes de que se dé el inicio de este movimiento revolucionario, se llevan también al cuartel. Luego apenas se dejan municiones en la fábrica de armas de Oviedo. Esto va a ser fundamental para el fracaso posterior de todo el proceso revolucionario en Asturias. Pues a partir de aquí vamos a reanudar nuestro relato sobre esta revolución, sobre este movimiento de 1934, que va a ser determinante en el futuro de la República, de la Segunda República Española, de la efímera Segunda República Española. Los líderes del movimiento obrero empiezan a percatarse de que hay una terrible falta de municiones. Al principio las previsiones no fueron del todo correctas, pensando también que una vez que conquistaran la fábrica de Turia y posteriormente la de Oviedo, pues se harían con esas municiones y podrían ir abasteciendo a los casi 30.000 obreros y mineros que calculan los líderes del comité, que tienen ya armados para poder llevar a cabo, bueno, pues todas las operaciones militares de este ejército rojo que se había constituido. En lugar de tener secciones administrativas como cualquier ejército, pues ellos tienen comités, comité de abasto, comité de alistamiento, comités de transporte, y a través de esos comités se van llevando a cabo todas las tareas logísticas que se precisan, incluido por supuesto el del cuidado de heridos, el de pues la sanidad que se estaba llevando a cabo fundamentalmente en el Hospital de Mieres. Todas estas acciones, lideradas por el comité regional, tienen a su vez subcomités en todas las poblaciones, y estos a su vez otros comités que tienen tareas logísticas encomendadas. Luego imagínense el follón desde un punto de vista orgánico o desde un punto de vista burocrático que tiene ya esta revolución. A partir del día 9, el gobierno, por supuesto, ya ha iniciado los movimientos de tropas hacia Asturias, enviando barcos con 2 banderas de la Legión y 2 tabores de regulares al mando del teniente coronel Yagüe por barco, que van a desembarcar en Gijón el mismo día 8 de octubre. En Gijón los obreros se habían hecho fuertes en una altura que hay próxima al puerto, y allí trataban de sostener los primeros combates que estaban llevando a cabo legionarios y regulares contra ellos, en clara desventaja, tanto armamentísticamente hablando como por supuesto en eficacia militar. Luego los obreros en Gijón combatirán las primeras horas, pero poco a poco irán replegándose, y su objetivo va a ser ir por la carretera hacia la capital de la provincia de Oviedo, porque recuerden ustedes que en este momento la provincia se llama Oviedo y no Asturias, aunque por supuesto hablemos de Asturias en todo momento, pero la provincia, técnicamente hablando, es la provincia de Oviedo, y así se llamaría hasta bien entrados los años 80. Bien, pues, como decimos, van hacia la capital a intentar encontrarse
con los que ya están allí combatiendo a los restos del Regimiento Príncipe número 3, de los Carabineros, de la Guardia Civil, que se refugian ya en los últimos reductos de la ciudad, que son fundamentalmente el cuartel del Príncipe y algunas zonas aledañas al Teatro Campo Amor. Hay un teniente de la Guardia Civil, el teniente Torrens, que desde el principio no colabora activamente, pero sí participa de lo que le pide el Comité Revolucionario. Auxilia de alguna manera diciendo dónde deben colocar las ametralladoras para su mejor empleo, participa de todas las acciones de parlamento que tratan de hacer los mineros con las fuerzas del orden, con las fuerzas gubernamentales, unas veces tratando de ganar tiempo, otras veces tratando de recoger heridos. Se producen varias veces estos encuentros, sobre todo en Campomanes, porque Campomanes en este momento es el único frente estable. En Campomanes las fuerzas que venían desde León están paralizadas, de hecho están recibiendo un duro y fuerte castigo. Hay momentos en los que incluso el cuartel general se encuentra sitiado por los obreros. El gobierno debe emplear la aviación, que lanza bombas constantemente y ametralla a las secciones que están rodeando, a esos pelotones, como le llamaba Grossi, que están rodeando al cuartel general y a las unidades de abastecimiento de las unidades de León, que como digo, quedan ahí paralizadas y prácticamente no van a tener éxito hasta el final del proceso revolucionario. Por otra parte, desde Galicia, el general López de Ochoa, en total van a participar unos 18.000 soldados, están en inferioridad numérica, pero por supuesto con muchos más medios, municiones y sobre todo con el apoyo determinante de la aviación, que en este momento, 1934, ya va a inclinar muy decisivamente la balanza hacia las fuerzas gubernamentales. López de Ochoa, como digo, viene con sus tropas desde Galicia y Yagüe, con simplemente 2 banderas de la Legión y 2 tabores de regulares, consigue éxitos inmediatos en la ciudad de Gijón. El objetivo es que tanto López de Ochoa como Yagüe se encuentren en Oviedo, cada uno entre por una zona. López de Ochoa entrará a través de Lugones y Yagüe lo hará desde la carretera de Gijón hacia la ciudad capital, en este momento, como decimos, de la provincia de Oviedo. Los revolucionarios tratan de parlamentar, usarán para ello al teniente Torrens. Se da orden de cesar el fuego, esto ya es el día 9, con Oviedo prácticamente ocupado ya por el Ejército Rojo, donde además se hacen destrucciones de edificios, incluido por supuesto el Teatro Campo Amor, pero la catedral, la universidad, edificios además emblemáticos que quedan destruidos con el uso de la dinamita, unas veces en los combates, otras veces en una especie de orgía de destrucción que algunos elementos incontrolados, y así mismo lo reconoce el propio Grossi, llevan a cabo. Se da el ejemplo de Turón, donde se habían detenido a un sacerdote y 8 clérigos de allí, de la propia localidad, que llevaban a cabo enseñanza religiosa, y estos son asesinados el día 8 de octubre, luego posteriormente serían beatificados, víctimas religiosas de este proceso revolucionario. Grossi y todos los líderes del comité regional van a rechazar de pleno aquello que pasó en Turón, igual que van a admitir que al capitán de la Guardia Civil, que vimos en el capítulo anterior, se decide a justiciarlo. Van también a reclamar la no responsabilidad en los hechos de Turón, porque lo van a atribuir a una serie de obreros incontrolados que ni siquiera dependían del comité local de Turón. Luego, esto es algo que en todos los escritos que hacen los líderes revolucionarios, que además lo hacen desde la prisión en 1934, 1935, van a tratar de exculparse del asesinato de los clérigos de Turón, de los mártires de Turón, como pasaría luego a la historia. El teniente Torrens, junto con 10 soldados del Ejército Rojo, le van a decir a las tropas gubernamentales en Campomanes que se rindan. Los oficiales a cargo de las tropas van a manifestar que el movimiento revolucionario ha fracasado en toda España y que son ellos los que deben rendirse. Ojo, porque en este momento apenas les llegan noticias. Por supuesto, para el comité lo mejor es hacer pensar a todos los que están participando de la revolución que esta está teniendo éxito en prácticamente toda la península, porque el objetivo final era era tomar el poder por las armas. Por supuesto, para los partidos marxistas, llegar hacia la dictadura del proletariado, para las agrupaciones anarquistas, el comunismo libertario. Pero en el caso de Asturias, así lo explica Grossi, los anarquistas están a favor de que haya un proceso intermedio hasta llegar al comunismo libertario, que puede ser la dictadura del proletariado, que era el objetivo final, por supuesto,
de los revolucionarios marxistas, tanto del Partido Comunista de España como del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. El día 9 en Oviedo la lucha es encarnizada y el objetivo principal de los revolucionarios es tomar la fábrica de armas. Están sin municiones, precisan con urgencia de ellas porque se está mandando al frente a soldados, y vamos a hablar de soldados del Ejército Rojo siempre, como digo, porque es la terminología que empleaban ellos mismos, ¿no? Se va a mandar al frente a estos hombres con un peine de 5 cartuchos para el Mauser, apenas tienen para entrar en combate, luego prácticamente se les manda desnudos desde un punto de vista armamentístico, y lo que sí tienen es mucha dinamita, que por supuesto consiguen de los polvorines próximos a las minas, ¿no? La fábrica de armas de Oviedo se llama Fábrica de Armas de la Vega. En ella había miles de fusiles y ellos pensaban que también habría muchísimas municiones, pero estas municiones, como ya hemos comentado, se habían llevado al cuartel del Príncipe, porque ya pensaban, por supuesto, las fuerzas gubernamentales, que la fábrica de armas sería uno de los primeros objetivos de los revolucionarios. Se hace un masivo empleo del explosivo en la fábrica de armas, además se emplean gran parte de los cañones que estos habían conseguido en la fábrica de Turia y en otras posiciones, y aunque saben que las municiones que tenían no tenían espoletas, luego lo que hacían era abrir boquetes en los muros, pero por supuesto esto crea un efecto también psicológico muy importante. El sargento Vázquez, sargento de la Guardia Civil, se había incorporado, es uno de los que desertan y se incorporan a la lucha armada de los obreros. Este era uno de los objetivos iniciales del movimiento revolucionario. Pensaban que podía suceder lo mismo que había sucedido en Rusia, donde los soldados habían pasado al lado revolucionario y habían hecho uso de sus armas en contra de sus antiguos compañeros. Bueno, pues aquí hay casos muy aislados, pero uno de ellos es el sargento Vázquez, que se había incorporado al movimiento el día 6, justo cuando se estaba iniciando el ataque a la comandancia de Carabineros. El ataque se inicia a las 6 en punto de la mañana del día 9 de octubre de 1934. Justo en la vía del ferrocarril vasco hay un tren que habían blindado. Claro, imagínense todos los obreros de las fábricas, de los talleres, de cualquier empresa que puedan ustedes imaginarse, en una zona tan industrial como era precisamente Asturias, además de los mineros de las cuencas mineras, están en este proceso revolucionario. Luego, no les cuesta emplear medios para blindar tanto vehículos, harán una cadena de blindaje de camiones, de vehículos ligeros, e incluso van a blindar un tren. Lo que pasa es que lo blindan única y exclusivamente en los vagones y dejan la locomotora sin blindar, que esto por supuesto también sería determinante. Además, para mover la locomotora medio secuestran a un antiguo ferroviario que es el que va a tener que hacer las veces de conductor del tren, siempre amenazado por un arma y por un revolucionario, por supuesto. Una vez el edificio está rodeado, se decide parlamentar para intentar evitar, pues, acabar con la vida de los pocos que quedan resistiendo dentro de la fábrica, pero las tropas que ahí se encuentran dan una rotunda negativa. A partir de este día, del día 9, donde ya los soldados, los guardias civiles, los carabineros, los guardias de asalto que aún resisten, tienen ya conocimiento de que el golpe ha fracasado en toda España, luego saben que pasarse al enemigo o rendirse u ofrecer cierta connivencia con ellos les va a suponer un consejo de guerra una vez termine todo este proceso revolucionario, que por supuesto tiene los días contados una vez que ha fracasado en el resto de España. Luego es normal esa resistencia y ese punto honor para intentar aguantar lo máximo posible. No obstante, las tropas van a resistir no más de media hora, dado el empleo masivo de dinamita, y realizan una precipitada huida al cuartel de Pelayo, donde resiste aún el Regimiento de Infantería Príncipe número 3. El cuartel era un buen lugar, ya que, al contrario de lo que sucedía en el resto de instalaciones dentro de la ciudad de Oviedo, que eran instalaciones donde había casas aledañas, donde había edificios que rodeaban a las mismas, y una vez que no hay distancia, las diferencias tecnológicas o de armamento y de poder militar entre dos partes se reducen a la mínima expresión. Sin embargo, el cuartel de Pelayo estaba rodeado, como suele pasar con casi todas las bases militares modernas, sobre todo, estaba rodeado de campo abierto. Luego había que hacer un asalto sin prácticamente abrigos o cubiertas que pudieran emplear los soldados del Ejército Rojo para tomar el cuartel. Así que era un lugar extraordinario para poder resistir, aparte que por supuesto pues habría suficiente abastecimiento logístico, tanto de municiones como
de armamento y, por supuesto, de todos los demás, de todas las demás necesidades logísticas, alimentación, etcétera, etcétera, munición, etcétera. Y esto iba a hacer muy difícil. De hecho, el cuartel no caería en todos los días que Oviedo ya estaba en manos de los revolucionarios y resistiría hasta el final, incluso con jugadores del Real Oviedo que estaban realizando el servicio militar en ese momento y que van a estar combatiendo como un soldado más contra los revolucionarios. Para conseguir 24.000 armas en el arsenal que había en la fábrica, ametralladoras, fusiles, pero no hay municiones, solamente hay vainas vacías. Luego algunos obreros se ofrecen a rellenar esas vainas porque en el proceso de fabricación había vainas, había pólvora, había balas, pero no estaban hechos los cartuchos. Luego algunos de los obreros que habían estado trabajando en la fábrica de armas se ponen manos a la obra, pero no son capaces de conseguir más de 1.000 o 1.500 cartuchos al día, lo que es a todas luces insuficiente para abastecer a tal número de revolucionarios que en ese momento estaban ya luchando en Gijón, luchando en Oviedo, luchando en Lugones o en las cercanías de Lugones hacia el oeste, por donde venía la columna de López de Ochoa, luchando en Campomanes para tratar de sostener a las fuerzas que venían de León y deteniéndolas prácticamente en el límite de la provincia asturiana, de la provincia de Oviedo, lo voy a repetir. Las armas se transportan, por supuesto, a Mieres y a Sama, que son los dos lugares donde la revolución es mucho más fuerte y donde los dos comités tienen mayor importancia. Después de ver que el ritmo de 1.000-1.500 municiones al día no es el bueno, deciden que se trabaje 24 horas en turnos y consiguen llegar a los 3.000 cartuchos diarios, algo que de todas formas, por supuesto, no llega para abastecer absolutamente nada. En Oviedo aún resisten pequeños reductos en varios edificios y desde ventanas hacen fuego efectivo contra algunos de los revolucionarios, y esto encrispa los nervios de los obreros, que piden a los comités destruir directamente aquellas edificaciones donde todavía hay soldados resistiendo, soldados, guardias civiles, carabineros, guardias de asalto, etcétera, etcétera. Uno de estos edificios es la Catedral de Oviedo y se pide destruir la catedral al completo. Hay una fuerte discusión porque los miembros del comité de la Alianza Obrera, sobre todo los líderes principales, sí que tenían ciertas noticias, sobre todo del fracaso del movimiento en Cataluña y probablemente en Madrid también, porque llevaban 3-4 días sin recibir instrucciones desde ningún sitio. Luego estaban solos y podían sospechar de que había habido un fracaso generalizado y que eran los únicos que resistían todavía a las fuerzas gubernamentales. Ramón González Peña, el líder del Partido Socialista Obrero Español, va a ser uno de los que más vehementemente van a defender el que no se destruya la catedral, que no sea volada con dinamita. Al final, por unanimidad, el Comité de Oviedo acaba suscribiendo y respaldando la idea de González Peña y se respeta la catedral. Se respeta hasta cierto punto porque evidentemente con los combates que hay alrededor y el uso de la dinamita y el descontrol, los comités no tenían el control absoluto sobre cada uno de los pelotones, que muchas veces hacían la guerra por su cuenta, como hemos visto tanto en este capítulo como en el capítulo anterior, y el ejemplo de los asesinatos de Turón probablemente es uno de los más claros en este sentido. También en la destrucción de edificios emblemáticos de la ciudad, como el propio Teatro Campo Amor o como la propia universidad, ¿no? Pues no sabemos si obedecen a las órdenes directas del comité de Oviedo o del comité regional o directamente un pelotón con un líder carismático de incontrolados que hacían un poco la guerra por su cuenta. En estos momentos enrabietados totalmente, habían tenido muchas bajas también, y sobre todo a partir del día 9 por el empleo de la aviación, que hace muchísimas bajas entre los revolucionarios y cuyo efecto no se puede contestar, ya que con el empleo de armas ligeras, aviones ya del año 34 que ofrecían cierto nivel de protección, pues no se les podía acertar. Luego se da orden incluso a los revolucionarios de que no les disparen para evitar el consumo de munición para nada, ¿no? ¿De qué medios se servía el comité? Cuando hablo de comité me refiero por supuesto a aquel en el que está González Peña, en el que está Grossi, en el que está Bernardino, los que están llevando a cabo el mando principal de todas las operaciones, ¿no? Sabían a través de la radio que el gobierno estaba dando noticias. Si ustedes buscan en las hemerotecas
periódicos desde el día 5 de octubre al día 19 de octubre, ya les advierto que no van a encontrar ninguno, porque se cierra toda la prensa. Hay censura absoluta y las únicas noticias llegan por los partes oficiales a través de la radio. El comité que tiene posibilidad de escuchar la radio están escuchando constantemente partes diciendo que la revolución ha fracasado en Cataluña, que ha fracasado en Madrid, que ha fracasado en Valencia, ha fracasado en el País Vasco, etcétera, etcétera. Luego, son conscientes de que están solos y por eso, y además Grossi lo reconoce, esta defensa férrea de no emplear la dinamita con esa capacidad destructora para echar abajo edificios que traerán repercusiones muy graves una vez que se tengan que rendir, porque ya saben, yo creo que en este momento, que no tienen ninguna posibilidad de éxito. Grossi reconoce además en su libro que si para el triunfo de la revolución hubiera sido necesario destruir la catedral, se hubiera destruido. Página 76 de su libro. También es importante que tanto Grossi como González Peña, como otros líderes que luego escribieron sobre la revolución, hablan de guerra civil. Dice Grossi textualmente: en la guerra civil, lo mismo que en la guerra entre estados, se emplean por una y otra parte todos los medios para reducir al enemigo. Nosotros nos adaptamos a esta regla elemental de la guerra, cuando es de utilidad en el combate, cuando favorece nuestra acción y nos acerca a la victoria, es aplicado. No podemos reconocerle a Grossi, que era un hombre autodidacta, que no había tenido formación académica, que escribiera de forma muy brillante, pero deja muy claro lo que quiere decir. Continúa diciendo: estudiamos la manera de derrotar al enemigo no solo por medio de las armas, del ataque violento, sino por medio del hambre, la sed, la falta de luz, etc. Estos medios aplicados en la medida de lo posible nos han dado algunos resultados. Gracias a tales procedimientos logramos rendir al enemigo y ocupar algunos edificios. No permitimos que nadie, y sobre todo la burguesía, nos haga el menor reproche a este respecto, ya que, para reducir a los trabajadores, ella ha empleado los medios más feroces. Después de todo, los trabajadores no hacen sino emplear en pequeña escala y generalmente con excesiva generosidad las lecciones recibidas a través de la historia de la burguesía. Como vemos aquí, ya no hay medias tintas. El empleo de la aviación, sobre todo a partir del 9 y 10 de octubre, es terrible para los revolucionarios. Cuando uno va a los partes y ve las fotografías aéreas y el resumen que hacen de todas las observaciones que han hecho los aviones que han ido haciendo reconocimientos, se aprecia en el parte frases como llegamos a la zona de Campomanes, se ven grupos de posibles enemigos en el frente, se les dispara y se les bombardea. Luego, claro, estamos en 1934. La capacidad de un piloto o de un observador para hacer una identificación amigo-enemigo es prácticamente nula. Y muchas veces es el propio instinto del piloto o del observador o del artillero los que hacen que, pensando que son enemigos, hagan fuego sobre ellos. Esto, por supuesto, lleva a numerosas bajas civiles. No solo iba a pasar en la Revolución de 1934, pasaría posteriormente y muy a menudo en la Guerra Civil en ambos bandos. Y ya no estoy hablando de los bombardeos más o menos indiscriminados como Guernica, en el caso de las tropas nacionales con aviones alemanes o italianos, en el caso de Cabra, donde se emplean también los aviones soviéticos, en fin, por parte de la República. Como digo, la aviación en este momento no contempla los daños colaterales como se puede hacer en una guerra moderna. Y fíjense lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, estamos ya en 2022, ¿no? Bueno, pues esto es, creo, algo a tener muy en cuenta. Empieza, al albor de la posible derrota, a haber grandes discrepancias ya entre los diferentes partidos políticos, entre anarquistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera. González Peña es acusado de timorato por no querer ceder al tema de la destrucción de la catedral y de otros edificios. Luego, estas discrepancias van a ser también muy importantes a la hora de que se descomponga completamente todo el movimiento antes siquiera de que las fuerzas gubernamentales estén ya ocupando Oviedo. En el caso del incendio en el Teatro Campo Amor, los revolucionarios acusan a las tropas gubernamentales y viceversa. Luego hay algunos aspectos que son siempre difíciles de clarificar, ¿no? De quiénes han sido realmente los responsables. Es fácil que algo salga ardiendo simplemente como producto de los propios combates. El Teatro Campo Amor estaba justo al lado del cuartel de los guardias de asalto, que todavía no había caído, donde los guardias se habían refugiado y continuaban resistiendo, y el incendio puede ser que se llevara a cabo para tratar precisamente de que los guardias depusieran su actitud y se entregaran por fin, ¿no? Pero por otra parte, los revolucionarios dicen que fueron los propios guardias los que queman
el teatro pensando que allí había revolucionarios ya en el edificio justo de al lado, tratando de abrir brechas con dinamita hacia el cuartel de los policías, ¿no? En Gijón la lucha fue muy encarnizada ya para conseguir los primeros objetivos, que no se terminaron de conseguir. El movimiento además sufrió un tremendo retraso, lo que va a permitir que las fuerzas del gobierno ocupen desde el primer momento pues, los puntos más importantes de la población, de la ciudad costera. Y allí el encargado de dirigir la acción es el sindicalista José María Martínez, que acabaría falleciendo en este proceso revolucionario, liderando el repliegue justo cuando ya tienen que combatir contra legionarios irregulares. Los grupos no están muy compenetrados entre sí, pero consiguen mantener encima de Villa, es una altura próxima al puerto, sostenerse durante un tiempo, y allí es donde empiezan a llegar las primeras fuerzas gubernamentales el día 8, que son las lideradas por Yagüe, como hemos mencionado anteriormente, legionarios irregulares, y estos se van a emplear con total eficacia y al mismo tiempo sin miramiento alguno. Luego, asaltos a la bayoneta, donde no tendrán ningún tipo de pudor en, una vez conquistado el objetivo, acabar con quien tengan que acabar. Venían muy bregados, por supuesto, de los combates en el protectorado y no conocían las medias tintas, ¿no? Soldados profesionales, soldados con mucho arrojo y sobre todo las tropas regulares indígenas, pues amigos del pillaje en algunas ocasiones, a pesar de que sus mandos trataban de controlar esta actitud. Con Cimadevilla trataban luego de lanzarse hacia el Musel, que allí era donde estaban precisamente emplazados los cañones del gobierno, y hacerse con aquellos cañones. El mismo día 8 por la noche, los buques de guerra ya gubernamentales encienden todos los reflectores y haciendo presagiar, bueno, pues lo que iba a suceder posteriormente. Al ver simplemente los focos, ya algunos de los revolucionarios, previendo lo que podía suceder, empiezan a retirarse y empiezan a huir antes incluso de la llegada o del desembarco de regulares y de legionarios. Claro, 2 tabores de regulares y 2 banderas de la legión en efectivos son unos 3.000 hombres como mucho. Luego, por muy reforzados que vinieran. Luego, la columna de Yagüe no era muy numerosa. ¿En qué se va a amparar? Por supuesto, en la aviación, que será la que le va a ir haciendo el trabajo con preparación de fuegos hasta que ellos puedan después asaltar a la bayoneta las posiciones donde se habían hecho fuertes los revolucionarios. En todo este proceso se continúan blindando camiones, preparando municiones, requisando armamento, abasteciendo con un carnet especial que se le daba a todo el mundo para abastecer en alimentación, porque se requisan alimentos de todas las tiendas, se hace a que todo el mundo tiene que entregar la ropa de la que dispone en casa, con lo cual esa ropa se reparte luego a los combatientes. Por supuesto, los que más ropa tienen son los que más ropa entregan, o a los que más ropa se les requisan. Se coge absolutamente todo, vamos a decir, para dar primera prioridad a los que estaban combatiendo. Esto, por supuesto, luego sería causa de acusación de pillaje, robo, por parte de los obreros. Ellos lo llaman requisa, otros lo llaman robo, ¿no? En un bando o en otro, en función de donde esté cada uno, pues el cristal o el color del cristal con el que se miran las cosas siempre es distinto. En la fábrica de armas de Trubia se trabajaba también a destajo, y tanto el ferrocarril vasco como por las carreteras constantemente llegaban vehículos, camionetas, para coger municiones de artillería y llevarlas a donde tenían posicionados los cañones. Estas municiones, a pesar de no tener espoleta, como hemos comentado antes, tenían un gran efecto, sobre todo psicológico. La fuerza de López Ochoa, estamos hablando del día 8 por la noche, entre el día 8 y el día 9, están ya próximos a la localidad de Grado, que está próxima a Trubia. Este ya es un punto muy importante para los revolucionarios, ya que se trata de la fábrica donde se realizan las municiones de artillería, y tratan de defenderla a toda costa. Luego se preparan para una dura lucha contra las tropas del general Eduardo López de Ochoa. Se protegen los montes con 4 cañones apostados, los montes que rodean la fábrica, y tratarán de defenderla a todo trance. Verán ustedes en los camiones, en las fotografías, el acrónimo UHP, Unión de Hermanos Proletarios, que luego veremos también en algunos vehículos en la guerra civil, pero que es un término que se emplea fundamentalmente en 1934, donde por primera vez los obreros de todas las agrupaciones y sindicatos, de todas las agrupaciones políticas y sindicatos, se han unido con un solo objetivo,
Digo obreros revolucionarios, no los obreros carlistas, no los obreros católicos que tenían otro tipo de sindicatos y que por supuesto pues no van a participar de este proceso revolucionario, pero sí los del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Bloque Obrero y Campesino, posteriormente el POUM, todos los partidos de corte marxista, más los partidos anarquistas, o más, no partidos porque el anarquismo no tiene partidos, los sindicatos anarquistas y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Recuerden que los marxistas tienen como objetivo principal en este momento, a pesar de que el Partido Socialista durante la República había renunciado a este proyecto, a la dictadura del proletariado, pero sí en 1934 el objetivo de esta revolución es conseguir la dictadura del proletariado, ¿no? Sin embargo, los anarquistas querían, por supuesto, extender el comunismo libertario, anular el dinero, la organización gubernamental, crear comunidades, etcétera, etcétera. La única emisora de radio onda corta que funciona en toda Asturias es la que está ubicada en Turón. Y allí tratan de dar partes a los revolucionarios para que el que tenga un aparato de radio pueda escuchar que la sublevación ha triunfado en toda España y que solo quedan pequeños focos. Esto es algo en lo que irán incidiendo cada vez más a medida que las cosas les empiecen a ir mal. Los comités tratan de animar a la lucha, a la defensa, a ultranza, a todos los obreros a través de noticias falsas, porque sabían muy mucho que evidentemente aquello no estaba teniendo un buen fin y sin embargo van a mentir, y además así lo reconocen todos, descaradamente durante varios días diciendo que la sublevación o que la revolución está teniendo éxito en toda España. Los bombardeos no solamente quedan fijos en el frente, sino que también se hace a las masas de personal que se localiza sobre todo en Sama, en Mieres, en las ciudades donde se supone que se estaba abasteciendo a los revolucionarios. Esto va a obligar a que todas las tareas de abastecimiento se hagan durante la noche, porque durante algunos de los bombardeos pues mueren mujeres y niños que estaban yendo a recoger sus raciones determinadas, ¿no? Así que estas muertes, primero, van a encender aún más los ánimos en los obreros, en los revolucionarios, y en segundo lugar va a hacer que tengan que tomar medidas para que todo el abastecimiento logístico, sobre todo el de alimentación, se realice periodo nocturno o en aquellas horas donde las nubes cubren completamente el cielo, lo que no es extraño en el mes de octubre en Asturias, e impide a la aviación realizar sus actividades. El día 10 y el día 11 son días muy claros y vamos a tener muchas fotografías aéreas que están en el Archivo Histórico Nacional de los aviones, de las patrullas de observación de los aviones gubernamentales, donde se realizan tanto fotografías como posteriores croquis de las posibles posiciones de los revolucionarios. Y aquí lo vamos a dejar. En el siguiente episodio veremos ya la finalización del movimiento revolucionario, el fracaso de este y la represión posterior. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta. Gracias por ser como son y por sus comentarios y nos vemos en el siguiente. Gracias.